Bien, vamos a ver el tema 6, límite de una función, continuidad. Bien, la primera pregunta me dice que determine que aplique el procedimiento correcto para calcular los límites siguientes cuando exista, ¿vale? Vamos a ver cada uno de ellos. Bien, el primero me dicen que el primero es límite cuando x tiende a 1 de 2 menos raíz de x más 3 partido por x menos 1. Si yo veo la tendencia de esta función cuando x tiende a 1, pues la tendencia que tiene es que el numerador tiende a 0, ¿vale? 2, 1 y 3 son 4, raíz de 4, 2, 2 menos 2, 0. Y el denominador también 1 menos 1, 0. Pues entonces tengo la indeterminación de 0 partido por 0. Bien, entonces lo que se hace aquí, en este caso, como tengo una raíz cuadrada, en el numerador es multiplicar y dividir por el conjugado. Multiplico y divido por el conjugado de 2 menos la raíz de x más 3, que es este de aquí y este de aquí. Daos cuenta que tengo que ponerlo entre paréntesis, ¿de acuerdo? Pues si no lo pongo entre paréntesis lo tendría mal, ¿eh? Bien, como eso es suma por diferencia, veis, suma por diferencia, entonces eso es diferencia de cuadrados. Sería 2 al cuadrado, que es 4, menos raíz de x más 3 al cuadrado, que sería, me quedaría x más 3. Quito esos paréntesis, ¿vale? Y entonces me quedaría menos x, 4 menos 3, menos x más 1. Saco un menos factor común y al final lo que tengo es menos x menos 1, ¿vale? Es decir, me quedaría menos x más 1, que eso es lo mismo que poner menos x menos 1. ¿Para qué hago eso? Pues porque abajo tengo un x menos 1, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Entonces ahora ya puedo coger y quitarlos. Bien, entonces me quedaría el límite cuando x tiende a 1, ¿de qué? De aquí arriba me va a quedar un menos 1, ¿vale? Y abajo me va a quedar esta expresión. Cuando x tiende a 1, el numerador tiende a 1 y el denominador pues 1 y 3, 4, raíz de 4, 2 y 2, 4. Y el denominador pues tiende a 4. Entonces la tendencia que tiene la función es la de acercarse a menos un cuarto. Por tanto el límite, ¿cuál sería? Pues menos un cuarto. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el segundo, con el b. Bien, en este caso en el b es el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 2x partido por menos x más 3. El numerador tiende a infinito y el denominador también. Aplicando la regla de los signos, vemos que esa tendencia es hacia menos infinito. ¿Por qué? Pues porque esto es lo mismo que si yo calculo el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado. Esto no haría falta tenerlo en cuenta porque la tendencia del numerador la va a mandar o la va a determinar el x al cuadrado, y en el denominador pues tampoco tendríamos que tener en cuenta este más 3, porque la tendencia la va a dar el menos x, ¿no? Y entonces sería lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a infinito de ¿qué? De 2x al cuadrado partido por menos x, ¿vale? Este cuadrado y esta x se puede ir y entonces sería el límite cuando x tiende a infinito de ¿qué? De 2x partido por menos 1. Si x tiende a infinito, eso tiende a infinito, entre menos 1 menos infinito, por eso nos da este resultado de aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver el c. En el caso del c, cuando x tiende, el límite cuando x tiende a 0, de 1 partido por 3x, ¿no? Pues el numerador tiende hacia 1 y el denominador tiende a 0, por tanto 1 partido por 0 o k partido por 0 hay que calcular los límites laterales. Vamos a ver el límite cuando x tiende a 0 más y el límite cuando x tiende a 0 menos. El límite cuando x tiende a 0 más de esta expresión, eso es más infinito, y el límite cuando x tiende a 0 menos de esta expresión, pues el numerador tiende a 1, ¿no? Y el denominador tiende hacia 0 menos, eso es menos infinito. Como son distintos estos dos límites, son distintos, pues entonces resulta que no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función, ¿de acuerdo? Los límites laterales solamente se estudian cuando la indeterminación que se me presenta es k partido por 0, como aquí, 1 partido por 0, o bien la función en el punto en el que yo voy a estudiar el límite es una función definida a trozos y a la derecha y a la izquierda la función cambia la manera en la que está definida, es decir, en ese caso y en funciones definidas a trozos, ¿vale? En donde yo voy a estudiar el límite en el punto en el que la función cambia la manera en la que está definida. Bien, el siguiente, el límite cuando x tiende a infinito, de esa expresión de ahí, pues aquí exactamente igual, ¿vale? El numerador va a tender hacia menos infinito porque
La tendencia del numerador la va a marcar este monomio de aquí, que es el de mayor grado. Todo esto de aquí me puedo olvidar si quiero, y en este de aquí exactamente igual, ¿de acuerdo? ¿Vale? Me puedo olvidar de aquí de todo esto, ¿no? Entonces el numerador tiende hacia menos infinito y el denominador también. Aplicando la regla de los grados vemos que el límite cuando x tiende a infinito de esa expresión, el x a la cuarta y el x a la cuarta se puede ir, y aquí me va a quedar menos 3 medios. Luego el límite sería en este caso el cociente de los coeficientes principales, porque tanto el numerador como el denominador tienen el mismo grado, ¿de acuerdo? Bien, en el límite, en el caso f, límite cuando x tiende a infinito de esta expresión de aquí, pues aquí igual, ¿no? Puedo reducir esos dos términos, que eso sería 3x, ¿vale? Y el denominador tengo esto de aquí, que es el término de mayor grado es este, luego entonces la tendencia en el infinito la va a dar ese de aquí. De estos dos me puedo olvidar si quiero. Entonces sería el límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? Pues de 3x, ¿vale? Partido por x al cuadrado, ¿eh? Esta x y este cuadrado lo puedo quitar y sería el límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De 3 partido por x. Si x tiende a infinito, 3 partido por x, aquí tiende a 0, ¿vale? Que es lo que nos ha dado, ¿de acuerdo? Cociente de polinomios, el numerador tiene menor grado que el denominador, por lo tanto es el límite 0. Bien, vamos a ver el g. Bien, el g, el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión de aquí, pues aquí la indeterminación que tengo es infinito menos infinito, ¿no? Pues multiplico y divido por el conjugado del numerador, ¿vale? Raíz de x al cuadrado más 6x menos x, y aquí más x, y aquí abajo igual. Bien, bueno, pues nada, eso es suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados, ¿vale? Esto al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto se va a ir la raíz cuadrada, y x al cuadrado, que me quedaría eso. Bien, entonces este x al cuadrado con este x al cuadrado se van a ir, entonces me va a quedar 6x partido por esto de aquí, ¿no? Aquí, si x tiende a infinito, voy a tener infinito partido por infinito, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Bien, si x tiende a infinito, pues lo que hacemos es lo siguiente: dividimos el numerador y el denominador entre la x elevada al mayor exponente con el que estén los dos, ¿de acuerdo? Aquí tengo la x al cuadrado, pero está dentro de una raíz cuadrada, entonces el exponente efectivo es x, y aquí igual, pues divido el numerador y el denominador entre x, pero al meterlo dentro de la raíz pasará elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces me va a quedar x al cuadrado entre x al cuadrado, 6x partido por x al cuadrado, y x partido por x, ¿no? Aquí me va a quedar un 1, ¿vale? Y me va a quedar esta expresión. Si x tiende a infinito, esto tiende a 0 y 1, 1 raíz de 1, 1 y 1, 2. 6 partido por 2, que el límite es 3. Bien. Bien, el ejercicio 2, este de aquí, me dice, el 2, me dice, estudia razonablemente la continuidad de esta función en todo el conjunto de los números reales, ¿de acuerdo? Indica en qué puntos es discontinua y qué clase de discontinuidad tiene, indica además si podrías evitar alguna de ellas, ¿no? Bien, la función es esta de aquí, el dominio que tiene la función es este de aquí, todo r menos los puntos que me hacen un 0, x menos 3 por x más 1, que son las raíces que tiene x al cuadrado del denominador, menos 2x menos 3, lo igual a 0, y entonces me saquen las raíces de 3 y de menos 1, ¿vale? Pues esto tiene que ser distinto de 0, es decir, x tiene que ser distinto de 3 y distinto de menos 1, por eso el dominio es este de aquí. Luego entonces la función va a ser continua en todo su dominio, ya que es un cociente de polinomio en el que el denominador no se anula en ningún punto, salvo en estos, que como los hemos quitado, luego entonces en todo su dominio la función va a ser continua. Vamos a ver la discontinuidad que tiene el punto menos 1 y el punto 3, ¿vale? Pues para el punto menos 1 vemos que no existe f de menos 1 porque me hace un 0 abajo. Vamos a ver el caso de los límites. Pues nada, el límite cuando x tiende a menos 1, resulta que este factor y este de aquí se van a poder ir, voy a tener 1 partido por 0, cada partido por 0, y entonces tengo que estudiar los límites laterales. Ese tiende hacia menos infinito y este más infinito, por tanto no existe el límite, luego tiene una discontinuidad de salto infinito y es no evitable. Vamos a ver la discontinuidad que tiene el punto 3. En el punto 3 vemos que tampoco existe f de 3, ¿vale? Y estudiamos el límite cuando x tiende a 3. En este caso, ¿vale?, sí que va a tener límite cuando x tiende a 3, la función tiende a un cuarto, por tanto la función tiene límite, lo que pasa es que no tiene imagen, entonces esa discontinuidad se puede evitar diciendo que en el punto 3 la función valga el valor del límite, que es un cuarto. Venga, hasta luego.
Bien, vamos a ver el ejercicio 3. ¿De acuerdo? Este ejercicio de aquí dice, dada la gráfica y la expresión de la función, es decir, me dan la gráfica y me dan la expresión de la función, ¿de acuerdo? Me dan las dos cosas, ¿eh? Contesta las siguientes preguntas relacionadas con ella. Estudia razonadamente la continuidad de la función e indica el tipo de discontinuidad que tiene en los puntos en los que no es continua. Bien, pues en primer lugar el dominio de la función, pues ¿cuál va a ser? Va a ser todo r menos el punto menos 3. ¿Por qué el punto menos 3? Pues porque la función desde el menos 1 para los valores más pequeños que el menos 1 está definida como una función racional, ¿de acuerdo? Y esta función se anula cuando x más 3 vale 0, es decir, cuando x vale menos 3, ¿no? Es decir, en el menos 3 que estaría aquí, ¿lo veis? Y ahí la función pues resulta que no está definida y entonces pues no forma parte de su dominio. En los demás puntos sí que está definida la función. ¿Veis? Aquí en este punto, en el punto menos 1, la función vale 2. ¿De acuerdo? En el punto 1 la función vale 4. ¿De acuerdo? Luego entonces resulta que el dominio va a ser todo r menos el punto menos 3. Todo r menos este punto de aquí. Bien, ¿dónde es continua la función? Pues yo estoy viendo que es continua en todo r menos en estos puntos de aquí. Aquí porque no está definida. Y en el punto menos 1 y en el 1, pues porque veo que aquí tiene un hueco, ¿lo veis? Y aquí tiene un salto finito. ¿Veis? Dice, indica razonablemente si tiene asíntotas verticales y horizontales. Bueno, vamos a terminar el apartado A. Dice, indica el tipo de discontinuidad que tiene en los puntos en los que no es continua. Pues vamos a ver, aquí en el punto menos 3 ya sabemos que no es continua, pues resulta que tiene una discontinuidad de salto infinito, ¿la veis? ¿Vale? Es de salto infinito, porque para aquí cuando x tiende hacia 3 menos, la función tiende hacia más infinito, y cuando x tiende hacia menos 3 menos, la función tiende hacia menos infinito, ¿no? Entonces vemos que no existe f de menos 3 y los límites, pues uno es más infinito y otro menos infinito, no existe el límite, por lo tanto la función tiene una discontinuidad de salto infinito, no es evitable, ¿no? Vamos a ver la discontinuidad que tiene en el punto menos 1. En el punto menos 1 resulta que la función en el punto menos 1 sí que existe, vale 2, pero resulta que el límite cuando x tiende a menos 1 vale 0. Cuando yo me acerco al menos 1 por aquí o por aquí, la función tiende a valer 0, ¿veis? Entonces, como se da esto de aquí, que el límite cuando x tiende a menos 1 de la función y el valor que tiene la función en el menos 1 son distintos, pues entonces resulta que la discontinuidad es evitable. Bien, y luego vamos a ver la discontinuidad que presenta en el punto 1. En el punto 1 pues resulta que cuando x tiende a 1 por la izquierda, la imagen vale 4, ¿lo veis? Y cuando x tiende a 1, el 1 está aquí, ¿eh? Cuando x tiende a 1 por la derecha, con valores más grandes que 1, la función tiende a 2. ¿Veis? Que está aquí, ¿de acuerdo? Y aquí está el 4, ¿no? Pues entonces resulta que el límite no existe, ¿vale? Los límites laterales son distintos, por tanto no va a tener límite, pero la discontinuidad que tiene es de salto finito. Esta tampoco se puede salvar, ¿eh? Y luego el apartado B dice, indica razonablemente si tiene asíntotas verticales y horizontales. Pues verticales tiene una, ¿vale? ¿En qué punto? En el menos 3, ¿no? Cuando x tiende hacia menos 3 menos, la función tiende hacia más infinito, y cuando x tiende a menos 3 más, la función tiende hacia menos infinito. Por tanto, una asíntota vertical. Y luego también tiene una asíntota horizontal. ¿Cuánto? En y igual a 1, ¿no? Cuando x tiende hacia menos infinito, ¿veis? La función tiende hacia 1. ¿Veis? ¿Vale? Es este límite de aquí. ¿De acuerdo? Venga, un saludo hasta ahora. Seguimos. Bien, y luego pues el ejercicio 4. El ejercicio 4 que me dice un comerciante vende un determinado producto por cada unidad de producto cobra la cantidad de 5 euros, ¿vale? No obstante, si le encargan más de 10 unidades, pues decide disminuir el precio por unidad y por cada X unidades cobra la siguiente cantidad, ¿vale? Es decir, si le compran una cantidad entre 0 y 10, la vende a 5 euros la cantidad, por eso si compro 9 pues sería 45, si compro 8 sería 40, pero si compro más de 10 pues entonces ya se ajusta a esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Entonces me dicen, de manera razonada hallar A para que el precio varíe de forma continua a variar el número de unidades que se compran. Bueno, pues resulta que el límite que tiene esta función por la izquierda de 10 ha de ser igual al límite que tiene esa función por la derecha de 10,
¿vale? Y tiene que ser igual a 50, ya que lo que vale la función en el punto 10, es decir, si le compran 10 unidades, tienen que pagar 50 euros, ¿no? Así la función sería continua, es decir, tendría límite en el punto 10 y además coincidiría con el valor que tiene la función en el punto 10, ¿vale? Pues nada, vamos a ver el límite cuando x tiende a 10 menos, que es 50, límite cuando x tiende a 10 más, que es esta expresión de aquí, para que tenga límite, esas dos expresiones han de ser iguales, y por lo tanto, como es una función racional, pues sería, hay que quitar la raíz cuadrada esa, entonces elevamos al cuadrado 100a más 500, ¿no? ¿Vale? Elevo al cuadrado, ¿de acuerdo? Y eso se va a ir y me va a quedar, al final voy a poder despejar a y vale 20, ¿de acuerdo? Bien, pues dice, ¿a cuánto tiende el precio por unidad cuando se compran muchísimas unidades? Bueno, pues lo que habría que hacer es calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión de aquí, del coste partido por unidad, ¿vale? Al final me va a dar, esta x la metemos dentro de la raíz cuadrada y pasaría elevado al cuadrado. Bien, y entonces como este es un cociente de polinomio de igual base, perdón, de igual grado, pues entonces es el límite de los coeficientes principales, ¿no? Es decir, que podríamos calcular el límite, la raíz cuadrada del límite cuando x tiende hacia infinito de 20x al cuadrado más 500 partido todo esto por x al cuadrado, bien, y esto me va a dar la raíz cuadrada de 20 y por lo tanto 4,47 euros unidad, ¿vale? Un poquito más pequeño de 5. Venga, pues ese es el examen. Venga, hasta luego.